Bien. Pues buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Bien, bendecidos. Bueno, pues listos para recibir la palabra de Dios. Perfecto, bueno, pues vamos allá, nos gozamos ahorita en la alabanza, en la adoración. Y bueno, pues eso, mis hermanos, es una antesala también para preparar nuestro corazón, para preparar nuestra mente, nuestros oídos, para escuchar el consejo de Dios, ese consejo sabio de la palabra de Dios que tanto necesitamos, mis hermanos, para darle rumbo y dirección a nuestras vidas. Amén. Y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 54. Lucas 12, 54. Cuando lo tengan, un amén así fuerte. Amén. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, decía también a la multitud, este es Jesús hablando, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. 56. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Bien, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú has reservado para nosotros, porque no es una casualidad, Señor, que estemos el día de hoy aquí reunidos, ni las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, tampoco es una casualidad que estén escuchando este mensaje. Padre, te pedimos, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que hables a nuestro corazón, que no endurezcamos, Señor, nuestros sentidos y nuestro corazón para escuchar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable, nos redarguya, nos instruya, nos corrija, Padre, para poder comprender tu mensaje y tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vemos, mis hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, podemos notar que Jesús, después de haber dado una lección, una enseñanza, un mensaje a sus discípulos, se dirige a la multitud y les refiere estas palabras que acabamos de leer. Vamos a volverlas a leer. Dice, decía también a la multitud, dice, fíjense, cuando ven la nube que sale del poniente, luego dicen, agua viene, es decir, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, es decir, saben distinguir las señales, ¿sí?, que se presentan alrededor de ustedes, y cómo no distinguen este tiempo. Es decir, Jesús se refiere a la multitud y les dice, a ver, ¿cómo es posible que sepan distinguir las señales de la naturaleza para poder pronosticar o saber que va a llover o va a hacer calor? ¿Y cómo no saben distinguir estos tiempos? ¿A cuáles tiempos? A ver, ¿por qué no saben distinguir las señales que a través de la palabra de Dios y los profetas vinieron anunciando la llegada del Mesías? ¿Por qué no saben distinguir que yo soy el Mesías? Que yo soy el enviado de Dios para salvar al mundo de la condenación del pecado. Ahora, ¿cuál fue el propósito que tuvo Jesús para hablar estas palabras y de esta manera a la gente? Porque son palabras profundas, pero también fuertes, porque bien como dice, hipócritas. O sea, esa es una palabra fuerte, mis hermanos, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el propósito de Jesús para hablarles así y de esta forma a la gente? Bueno, pues Jesús deseaba, mis hermanos, que la gente fuera entendida, que la gente comprendiera las cosas espirituales, o sea, que entendieran todas estas cosas espirituales como lograban comprender las cosas naturales y las cosas del cuerpo. Es decir, Jesús quería que la gente entendiera que es muy necesario, muy importante aprender a discernir el camino y la voluntad de Dios con relación al camino o la vida cotidiana del hombre. Es decir, así como tú sabes discernir y comprender y entender que si las nubes se están juntando va a llover, y así como tú sabes comprender y discernir que si sopla el viento del sur va a ser calor, bueno, de esa misma manera aprende a discernir los tiempos y las señales que la Biblia te da, que los profetas hablan. Pero ¿cuál era la importancia? ¿Para qué? ¿Por qué era tan importante para Jesús
que la gente entendiera las cosas espirituales. ¿Por qué tenían que aprender? ¿Por qué Jesús se interesaba en que la gente aprendiera a discernir el camino y la voluntad de Dios? Que aprendieran a reconocer los tiempos y las señales. Pues porque Jesús quería que la gente realmente, mis hermanos, estuviera preparada y con el debido entendimiento, la debida comprensión, ¿sí? De que pudieran entender las señales de los profetas, de que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Jesús quería que la gente realmente llegara a comprender que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Jesús quería que realmente desarrollaran un discernimiento para que ellos pudieran saber que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como decía Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quiere que la gente entienda y comprenda y llegue a discernir las señales y los tiempos para que puedan entender que solamente a través de Cristo podemos obtener el perdón de los pecados y podemos obtener la vida eterna, ¿sí? Que solamente a través de Cristo y por medio de Él y gracias a Él podemos entrar al reino de Dios, ¿sí? No hay otro, ¿sí? La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Así que no hay nadie más que te pueda salvar, que te pueda perdonar tus pecados, que te pueda dar vida eterna, sino solamente Jesús. Y ese deseo, mis hermanos, ese deseo de Jesús sigue vigente hasta el día de hoy, porque Jesús sigue deseando que la gente entienda esto, que Él es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra, en este mundo, en el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesús. Jesús quiere que lleguemos a entender y a comprender y a discernir lo que la palabra dice acerca de Él y que Él es el enviado, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el deseo que aún sigue vigente para Jesús, para que la gente lo entienda, lo comprenda, ¿sí? Ahora, como podemos notar en el ejemplo que acabamos de leer, estas personas del ejemplo eran sabias, es decir, tenían cierto conocimiento, sabían discernir el clima, ¿verdad? Pues decían, o sea, a través de ese conocimiento que ellos tenían, o de ese discernimiento que ellos tenían, podían predecir, o saber, o entender cuándo iba a llover, cuándo haría calor. Pero, pregunta, ¿cómo pudieron estas personas llegar a tener ese conocimiento? O sea, ¿cómo pudieron llegar a desarrollar ese discernimiento de entender las señales de la naturaleza y saber si iba a llover o iba a hacer calor? ¿Cómo pudieron obtener ese discernimiento, desarrollar esa habilidad? A través de la experiencia, ¿sí? A través de la experiencia, mis hermanos. Su conocimiento, su discernimiento estaba fundado en observar las señales del cielo, las señales del firmamento, las estrellas, el sentir, el viento, en ver. Es decir, ellos tenían desarrollados sus sentidos, ¿sí? El escuchar, o sea, podían escuchar si de repente sonaba un trueno, así, pues, ya viene la lluvia, tenemos poco tiempo para refugiarnos. Si ellos sentían, si palpaban el calor, la tierra, podían saber si era buena tierra o si hacía calor, etc. A través de desarrollar sus sentidos, ¿sí? Ahora, hay un dicho, mis hermanos, que dice que la experiencia, ¿sí?, es la madre del conocimiento. Entonces, conforme estas personas iban observando una y otra vez las señales del cielo, de la tierra, el viento, todo eso, ellos iban obteniendo este conocimiento y al mismo tiempo iban desarrollando la habilidad de discernir en cuanto al clima o en cuanto a la naturaleza. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a este concepto de conocer, de desarrollar los sentidos, de aprender a discernir las cosas? En Hebreos 5:14, si gustan acompañarme, en Hebreos 5:14, la Biblia dice lo siguiente: ¿ya lo tienen? Hebreos 5:14. Amén. Fíjense lo que dice. Dice, el alimento sólido es para los que... El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. A ver,
O sea, para que nosotros podamos alcanzar, para que nosotros podamos desarrollar y alcanzar ese nivel de discernimiento, para poder comprender lo bueno, lo malo, lo falso y lo verdadero, la Biblia nos instruye a que tenemos que ejercitar nuestros sentidos, en este caso nuestros sentidos espirituales, ¿sí? ¿Y cómo los vamos a ejercitar? Por medio del uso. O sea, hay que usarlos, ¿sí? Hay que usar nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo usamos nuestros sentidos espirituales? Bueno, todo lo que vemos, ¿sí? Lo que tú lees, lo que tú ves en la televisión, fíltralo por medio de la palabra de Dios. Fíltralo a través de la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios vas a poder entender si lo que tú estás viendo en la televisión, en tu teléfono, lo que tú estés leyendo en cualquier libro o revista, vas a poder entender si es bueno o es malo, ¿sí? Si tú estás escuchando algún mensaje o algún político o algún artista o cualquier persona que esté transmitiendo algún mensaje, todo lo que tú escuches, ¿sí? Fíltralo a través de la palabra de Dios. Así te darás cuenta que aquello que tú estás escuchando es falso o es verdadero, ¿sí? Entonces, todo, mis hermanos, lo que palpemos, lo que toquemos, lo que veamos, lo que escuchemos, hay que filtrarlo a través de la palabra de Dios, y de esta forma iremos usando nuestros sentidos espirituales, los iremos fortaleciendo, los iremos desarrollando, y al mismo tiempo iremos teniendo esa habilidad para distinguir lo falso, lo verdadero, lo bueno, lo malo, lo que te conviene, lo que no te conviene. ¿Sí me explico? Pero hay que usarlos. Si no usas tus sentidos espirituales, si todo lo que ves te lo crees, si todo lo que escuchas te lo crees, te lo comes, pues nunca vas a desarrollar tus sentidos espirituales y vas a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina y te vas a creer todo lo que te digan, todo lo que escuchas. Entonces vas a estar débil, no vas a poder discernir si lo que te están presentando es bueno o es malo, es falso, verdadero, y vas a ser arrastrado, mi hermano. Entonces, como podemos darnos cuenta, Jesús exhorta, invita a la gente tanto a conocer los tiempos que se están viviendo como a entender las señales que se están presentando. ¿Para qué? Pues para conocer, ¿sí? Para conocer lo que se avecina a este mundo y a la humanidad. Es importante entender y comprender las señales de los últimos tiempos, que es la serie que estamos viendo. Esta es la cuarta serie de Conociendo o Considerando los Últimos Tiempos. El punto, mis hermanos, es de que hay que saberlas discernir, ¿sí? Hay que aprender a discernir las señales espirituales, las señales bíblicas, de la misma manera o de la misma forma en cómo se entienden las señales naturales, así como las del ejemplo de las señales climáticas, donde dices, ves las nubes, va a llover, sientes el viento, va a hacer calor, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿sí? que por ejemplo, cuando era niño, luego mis tíos allá en Oaxaca, ¿sí? Luego, por ejemplo, en Oaxaca se dice que cuando el cielo está así como, le dicen emborregado, no sé si sepan, que así como que hay como si fueran algodoncitos, pastos de algodón así extendidos, lo decían, va a temblar, y a veces sí temblaba, ¿sí? Entonces, pero son cosas que las personas adultas han ido aprendiendo, desarrollando esa habilidad de conocer el cielo, de ver, va a llover, a lo mejor va a temblar. O sea, yo sé que ustedes también les han enseñado desde sus abuelitos, sus tíos, sus papás, a discernir ciertas cosas del tiempo a través de observar las señales. Bueno, pues de esa misma manera es importante aprender a discernir las señales de los tiempos finales, ¿sí? Es importante. Ahora, en el ámbito espiritual, ¿sí? Y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña sobre el futuro y todo lo que hemos venido viendo, mis hermanos, a ver, pregunta, ¿estamos comprendiendo, ¿sí? las señales que se están manifestando alrededor del mundo? ¿Realmente las estamos comprendiendo? ¿Tenemos ese discernimiento, esa comprensión de que todo lo que estamos viendo, que está sucediendo alrededor del mundo, realmente decimos, esto está pasando? Cuidado, es una señal que Jesús nos enseñó, es una señal de que los tiempos finales, es una señal de que el Señor está cerca. ¿Realmente estamos comprendiendo las señales que se están manifestando alrededor del mundo? ¿Sí? Digo, deberíamos de, ¿sí? Entonces, mis hermanos, debemos, ¿sí? descifrar las señales de la Biblia, debemos
de aprender a darnos cuenta de que la venida de Cristo, mis hermanos, está muy cerca. La venida de Cristo está muy cerca, ¿sí? Y que el gobierno del anticristo y el nuevo orden mundial, mis hermanos, son cosas inevitables. Van a pasar. Y que el mundo, en un futuro no muy lejano, entrará en su peor etapa desde que el hombre fue creado, a lo cual la Biblia le llama la gran tribulación, ¿sí? Y todo esto, mis hermanos, está muy cerca de suceder, ¿sí? Y la gente, mucha gente alrededor del mundo, incluso cristianos, ¿sí? Están dormidos, están distraídos, no están enfocados, no saben discernir, no saben comprender, no saben leer las señales que se están manifestando alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque siguen concentrados, ¿sí? Como en la generación de Noé, que lo estudiamos. ¿Se acuerdan que dicen que se casaban y se daban en casamiento? Es decir, la gente vivía como quería en esos tiempos, haciendo lo que quería, ¿sí? Y Noé les predicaba, arrepiéntanse, arrepiéntanse, el juicio de Dios está cerca, el juicio de Dios está cerca. La gente se burlaba de Noé y no escuchaban a Noé, pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando vino el diluvio, entonces entendieron, ¿sí? Hasta que vieron que realmente lo que Noé les venía anunciando se cumplió, entonces entendieron, pero era demasiado tarde. Así pasará, mis hermanos. Hay gente que ahorita les predicas esto, les hablas de los últimos tiempos y no te escuchan, se burlan, no te creen, ¿sí? Y siguen sus vidas, incluso cristianos, incluso personas que se manifiestan, se consideran cristianos. Les hablas de estos temas y no te creen, ¿sí? Siguen enfocados en sus vidas, en sus quehaceres, en sus deseos, en sus anhelos, pero va a llegar un momento, ¿sí? Va a llegar un día en el que se van a dar cuenta, ¿sí? Que era verdad todo aquello que en algún momento les quisimos informar, predicar, y será demasiado tarde. La Biblia dice que llegará un momento en el que la gente buscará quien les predique y no va a haber nadie que les predique. ¿Por qué? Porque así como en los tiempos de Noé el Señor cerró el arca y la selló, así el Señor quitará de este mundo a su iglesia. ¿Sí? Y va a haber un tiempo en el que nadie les va a poder predicar y la gente sentirá ese deseo de escuchar la palabra de Dios, pero será demasiado tarde. Entonces, mis hermanos, estamos atentos a todas estas señales, ¿sí? Estamos alertas, realmente estamos alertas, estamos preparados para hacerle frente a estos cambios que están sucediendo alrededor del mundo, ¿sí? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Llevamos una vida espiritual firme, fuerte, una vida de oración, una vida santa, de consagración a Dios, más sincera, más pura, más intensa, más genuina. ¿O seguimos siendo atraídos por los deseos, por los placeres, por los deleites de este mundo? ¿Sí? Aún seguimos afanados por obtener y llenarnos de las cosas materiales de este mundo. ¿Cómo estamos? O sea, no que no progresemos, ya hemos tocado ese tema. O sea, es bueno progresar, esforzarse, echarle ganas para mejorar nuestra condición de vida. Dios no está peleado con eso. Pero si esa es tu prioridad, si para eso te levantas todas las mañanas para decir, para llegar, para comprarme mi casa y mi carro nuevo y tener más dinero y más cosas y puras cosas de marca, si ese es tu propósito de todos los días de tu vida, estás equivocado. ¿Sí? Estás equivocado. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Conocer a Dios, entender a Dios, servirle a Dios. Ese es el propósito. Entonces, ¿cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Seguimos afanados por las cosas de este mundo? ¿Seguimos siendo atraídos por los deleites y los placeres de este mundo? Mis hermanos, tenemos que quitar los ojos y despejar nuestra mente de avaricias, vanidades, celos, envidias, ¿sí? Tenemos que despejarnos y quitar nuestra mirada de todas esas cosas y de todo aquello que detenga el avanzar el reino de Dios en este mundo, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar, que reflexionar, somos luz y sal de este mundo, o se supone que eso debemos de ser, ¿sí? Pero les digo, muchos están todavía enfocados en sus placeres, en sus deleites, viviendo la vida como quieran, pero llegará un momento que se darán cuenta que fue demasiado tarde, ¿sí? Entonces, muy bien, hermanos, vamos a ver
después de esta breve introducción, vamos a ver de una manera rápida, así enfocada, muy centralizada, una señal que Jesús nos da y que de entenderla correctamente nos va a iluminar para para darnos cuenta para darnos una idea de cuándo sucederán estas cosas. ¿Okay? Y subrayo, para darnos una idea, porque la Biblia dice que nadie sabe el tiempo ni la hora, sino solamente el Padre. ¿Okay? Pero Jesús nos ha dado señales. Entonces, en Mateo 24, que son el capítulo que hemos estado estudiando las últimas semanas, Mateo capítulo 24, versículo 32. Cuando lo tengan, un amén. Bien. Mateo capítulo 24, versículo 32. Dice, fíjense, este es Jesús hablando. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esta frase, mis hermanos, de conocer que está cerca a las puertas, también la podemos entender como sepan que el Señor ya está en la puerta o cerca de la puerta. ¿Okay? Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muy bien. Dice, vemos aquí que Jesús nos da una señal y nos dice que aprendamos la enseñanza o la parábola de la higuera. Vemos que Jesús usó una analogía descriptiva acerca de este árbol de la higuera para instruir a sus discípulos acerca de cómo podemos distinguir, ¿sí?, o diferenciar el tiempo de su regreso. Ahora, en la Biblia hay tres árboles que se mencionan constantemente. Uno es la higuera, el otro es el árbol de la vid o la uva y el otro es el olivo. Y de acuerdo a los eruditos, a los estudiosos, a los comentaristas, ellos mencionan que estos árboles representan a Israel en diferentes aspectos, ya sea socialmente, políticamente o religiosamente, ¿verdad? Entonces tomemos en cuenta que el árbol de la higuera del ejemplo representa a la nación de Israel. Ahora, hay un detalle, y dice aquí Jesús, que aprendamos la parábola de la higuera. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, o sea, cuando ya como que está reverdeciendo, sepan que el verano está cerca. O sea, es otra señal de distinguir la naturaleza. O sea, cuando tú ya ves que el árbol ya está brotando, ya viene el verano, ¿sí? Ya vienen los frutos, tal vez. Entonces, así también dice, vosotros, cuando vean todas estas cosas, ¿qué cosas? Todas estas señales que hemos estado estudiando, conozcan que el Señor ya está cerca a la puerta para venir, ¿sí? Entonces, vemos, hay un detalle también en esto de la higuera que representa a la nación de Israel. En Marcos capítulo 11, en el versículo 12, fíjense lo que dice Jesús. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Sí? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, ese es al siguiente día, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Fíjense, mis hermanos, aquí hay detalles interesantes. Un detalle que podemos notar, ¿sí?, es de que dice Jesús maldice a la higuera y esta se seca. ¿Por qué se secó? Porque no halló frutos en el árbol. ¿Sí? No halló frutos en el árbol, pero hay un detalle. Dice los versículos, o el relato dice que no era tiempo de higos. ¿Sí? Aquí podríamos pensar, oye, bueno, Jesús, ¿por qué esperaría que el árbol tuviera higos? Pues, pero si no era tiempo de higos.
Sin embargo, lo que dice el relato es de que Jesús vio a lo lejos ese árbol de higueras que estaba, ¿qué? Llena de hojas, ¿sí? Entonces, eso nos hace pensar, mis hermanos, que la higuera hacía parecer que ya llevaba frutos. ¿Por qué? Por haber producido las hojas que generalmente salen simultáneamente con esos frutos. ¿Sí me explico? Entonces, a lo lejos ve la higuera y dice, mira, esa higuera ya tiene hojas. Yo creo que ya debe de tener frutos. Entonces se acerca a la higuera, busca el fruto y no halla. Entonces, lo que es importante o lo que es bueno distinguir, bueno, otro detalle es de que dice que Jesús tenía hambre. Es decir, Jesús no podía fingir tener hambre para hacer lo que hizo. ¿Sí me explico? O sea, no iba a fingirse, ay, bueno, voy a fingir que tengo hambre para maldecir la higuera, para dar una enseñanza. No, él dice, tuvo hambre, vio la higuera a lo lejos, se acercó porque a la higuera aparentaba tener frutos, buscó los frutos y no los halló, y bueno, pues ya después pues sucedió las palabras que Jesús le dijo a la higuera. Lo que sí, mis hermanos, es importante es de que Jesús hizo una aplicación o un concepto acerca de ese formalismo religioso de los escribas, de los fariseos y de la mayoría de la población de Israel que carecía de frutos. ¿Sí? Recuerden que la higuera representa a Israel, ¿sí? Jesús, ¿qué era lo que Jesús buscaba entre el pueblo de Israel? ¿Cuáles eran esos frutos que Jesús buscaba que la gente en Israel manifestara? ¿Qué era lo que Jesús quería hallar entre la gente a lo que vino? Amor, ¿qué más? Buenas obras. No, buenas obras no. Adoradores en espíritu y verdad. Aparte, es parte de lo que Jesús trataba de hallar, y fue lo que más predicó, fue de fe, arrepentimiento y amor. ¿Sí? Fe, arrepentimiento y amor. Y algo de lo que más predicaba Jesús. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esto también es una analogía que nos sirve a nosotros para reflexionar. ¿En qué aspecto? En que si ese árbol representaba a la nación, a la gente, al pueblo de Israel, y Jesús buscó frutos en esa higuera o en esa nación, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar, muchas veces estamos como esa higuera del ejemplo. A lo lejos aparentamos llevar fruto. ¿Por qué? Porque estamos llenos de hojas. A lo lejos. Pero cuando se acercan a ese árbol, como Jesús se acercó, no halló nada. ¿Sí? Así hay mucha gente, muchos que se dicen cristianos. A lo lejos aparentan ser muy espirituales, muy maduros, muy obedientes, muy santos, ¿sí? Con mucho amor. Pero si Jesús, mi hermano, si Jesús se acerca a ti y busca en tu vida, ¿qué frutos va a hallar? ¿Qué frutos va a hallar Jesús? Si se acerca a ti como ese árbol y empieza a buscar, mira, ese hermano a lo lejos se ve espiritual, se ve obediente, se ve maduro. A ver, voy a ver qué frutos hay en su vida. ¿Qué frutos va a hallar Jesús en tu vida? ¿Hallará fe? ¿Verdadera fe? Esa fe genuina, esa fe que realmente es confiar en Él a pesar de todo. ¿Sí? ¿Realmente hallará esa fe Jesús en ti? ¿Hallará arrepentimiento? Pero arrepentimiento genuino, no remordimiento, arrepentimiento genuino. ¿Sabes? Jesús hallará ese arrepentimiento donde tú realmente te arrepientes de que a veces dices, Señor, yo te amo, pero te desobedezco. O sea, te amo, sí, te amo, pero no te obedezco, Señor, en muchas cosas. Sí, te amo, Señor, sí, pero a veces tu palabra la tomo a mi manera, a como me conviene. Y comienzo a pensar, bueno, en esto sí está bien, pero en esto no pasa nada, no está tan mal. ¿Sí? Por ejemplo, las mentiras, hermano. A veces podemos decir, no, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Y a veces podemos justificar las mentiras si nos convienen. ¿Sí o no? Y eso es pecado. Entonces, Jesús hallará arrepentimiento en tu vida, hallará verdadera fe, ¿sí? Hallará amor, pero no amor a los que te aman. Porque eso dice, los gentiles es lo mismo hacen. Amor al que te ofende,
Amor al que te hizo algo, al que te persigue, a tu enemigo, al que te traicionó. ¿Realmente tienes amor para llegar a perdonar al que te ha hecho algo malo? ¿Sí? ¿Tienes ese amor para poder ayudar a tu enemigo o a alguien que te ha traicionado y decirle no te preocupes, si tienes hambre te doy de comer? ¿Sí? Realmente pongámonos a pensar, hermanos. ¿Qué frutos va a hallar Jesús en nuestras vidas si Él se pone a buscar en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Hallará buenos frutos, malos frutos, o no, de plano no hallará ni un fruto? Y es importante reflexionar porque Mateo 3:10 dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces es tiempo, mis hermanos, de reflexionar, de meditar cómo está nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, si realmente hemos producido frutos, aunque sea uno, pero bueno, ¿sí? Uno es mejor que nada, ¿sí o no? Entonces, hay que ponernos a pensar, mis hermanos, y tratar de, en verdad, pues, pedirle perdón a Dios, primeramente. Pedirle perdón a Dios por nuestra necedad, porque somos necios, somos pecadores, somos imperfectos. Y eso es lo que Jesús quiere hallar en nuestra vida: arrepentimiento, fe y amor. Entonces vemos que esta nación de Israel tampoco llevaba fruto, ¿sí? Y no supo reconocer a su rey por medio de las señales, por medio de los profetas que tanto escribieron de Jesús, del Mesías. No supieron reconocer los tiempos ni entender las señales de que Jesús era el Mesías prometido, es el Salvador, que ya estaba ahí con ellos y no lo reconocieron. En Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y por ese hecho de no recibirlo, de no aceptarlo y todavía asesinarlo, esta nación quedó bajo una maldición, bajo una disciplina de Dios, ¿sí? Pero Dios no ha desechado a Israel. Dios aún va a trabajar con Israel, ¿sí? Y los va a levantar, y eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 11. Ahora, la instrucción en Mateo, volviendo a Mateo, la instrucción en Mateo es observar la higuera cuando reverdezca, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, si la higuera representa a Israel que estaba seca, ¿sí? Porque no reconoció al Mesías, no lo aceptó, ¿sí? Quedó bajo disciplina o maldición. Ahora, ¿cuándo volvió a reverdecer Israel? Cuando sus hojas, su rama está tierna y volvieron a brotar las hojas. ¿Cuándo reverdeció Israel? Bueno, recordemos que Israel dejó de ser una nación por mucho tiempo, mis hermanos, desde la deportación a Babilonia hasta el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión declara la independencia del nuevo Estado de Israel. En 1948, Israel volvió a ser una nación independiente. Entonces, a partir de ese tiempo, esa higuera volvió a reverdecer, comenzó a brotarle las hojas, comenzó su rama tierna, comenzó a brotarle la hoja y comenzó a reverdecer. Ahora, en Lucas se nos presenta otro detalle. En Lucas 21 podemos ver otro detalle también muy importante acerca de esto. 21, versículo 29. Dice, también les dijo una parábola, este es Jesús, dice, miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sepan por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Aquí se nos habla de observar a la higuera, que es Israel, y los otros árboles. Entonces, si la higuera representa a Israel, por lógica, podemos deducir que los otros árboles, ¿qué representan? Otras naciones, otros países. Ahora, ¿qué países? ¿Sí? ¿Qué países reverdecieron junto con Israel, que obtuvo su independencia o se declaró como una nación en 1948? Los países que están alrededor de Israel: Líbano, Jordania, Egipto y Siria. Los países que rodean a Israel reverdecieron casi al mismo tiempo que reverdeció Israel.
Por ejemplo, Líbano obtuvo su independencia en 1943, pero los franceses se retiraron hasta 1946. Siria obtuvo su independencia el 24 de octubre del 45, Jordania el 25 de mayo del 46 y Egipto el 18 de junio de 1953. Casi todas esas naciones obtuvieron su independencia o reverdecieron al mismo tiempo que reverdeció la nación de Israel. Ahora, ¿qué nos dice Mateo? La otra instrucción, ¿sí? Dice cuando, así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que van a estar cerca. De cierto, versículo 34, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. A ver, no pasará esta generación hasta que todas estas señales que yo les he dado sucedan. Ahora, ¿cuánto tiempo es una generación? ¿Sí? En el Salmo 90:10, la Biblia nos habla de cuántos años son el tiempo de vida de una persona. Salmo 90:10. ¿Lo tienen? Amén. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todas sus fuerzas. ¿Sí? Entonces, si la vida, de acuerdo a la palabra de Dios, de una generación son máximo 80 años, y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos informa, observemos la parábola de la higuera, que cuando reverdezca el verano está cerca y no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. 1948 más 80 años que dura una generación nos da un total de 2028. ¿Sí? Entonces no estamos diciendo que en el 2028 se va a acabar, no, ¿sí? Pero como dije hace un momento, nos da una idea. O sea, Dios, mis hermanos, nos ha dejado pistas, nos ha dejado las piezas en la Biblia para armar este rompecabezas profético, ¿sí? Y es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios para que podamos entender, discernir, comprender en qué tiempo nos encontramos, para poder reconocer y ver, por ejemplo, esto. Dice aquí, bueno, 1948 que reverdeció Israel, más una generación nos da el 2028. Bueno, posiblemente ya estamos en ese periodo. Nadie conoce el tiempo. No estamos diciendo que en el 2028 se va a acabar el mundo y va a suceder esto, porque si no ya estuviéramos como la profecía maya. No, nadie conoce el tiempo ni la hora, sino solo el Padre. Pero como podemos ver, ¿sí? Jesús nos ha dado señales. Señales. ¿Para qué? Para discernirlas, para entenderlas, para estudiarlas, para comprender en qué periodo estamos, en qué tiempos estamos. Aprende a reconocer las señales como aprendes a conocer si va a llover o va a hacer calor. Este es el propósito. Reconocer las señales, entenderlas. Por lo tanto, mis hermanos, ¿sí? ¿Estamos preparados para todo este cambio que se está dando? ¿Sí? En estos últimos tiempos. ¿Sí? El mundo está cambiando de una manera drástica, si te estás dando cuenta, de una manera acelerada en estos últimos años. Y este cambio, mis hermanos, se está dando en todos los aspectos, como lo hemos venido estudiando. La maldad del hombre se ha incrementado, el amor de muchos se ha enfriado, los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos cristos están a la orden del día con sus falsas doctrinas, engañando aún a los escogidos. ¿Sí? La gente está viviendo como en los tiempos de Noé, viviendo como quieren, haciendo lo que quieren. ¿Sí? Y nosotros estamos tratando de entender estas señales. O sea, la estamos entendiendo, por ejemplo, la tecnología, como estudiamos hace 8 días. ¿Sí? ¿Cuánto ha avanzado la tecnología? ¿Sí? Todos estos proyectos que se están dando y que se están dando a conocer, mis hermanos, es parte de estas señales. Y lo último, por ejemplo, también en el aspecto económico, ¿sí? No sé si supieron que hace una semana hubo un congreso de estos países denominados BRICS, ¿sí? Que están conformados por Brasil, Rusia, la India, China, China, por ahí se me escapa uno, Sudáfrica, ¿sí? Que son países que juntos conforman el 40% de la población mundial y que algunos de esos países están desarrollando una economía demasiado fuerte. Bueno, por lo que estos países, estos líderes trataron en su reunión, en su cumbre de hace una semana,
es de que ellos quieren formar su propia moneda. ¿Sí? Quieren que ahora todas las transacciones comerciales entre ellos se haga ya no en dólares, sino en la moneda que ellos quieren sacar. ¿Sí? Y el próximo año dicen que se les va a unir Egipto, Arabia Saudita, Irán y Argentina. De ahí 2 países que manejan mucho el petróleo. ¿Sí? Así como Rusia también maneja el petróleo. Entonces, mis hermanos, si estos países se unen y logran hacer su propia moneda y logran que todo el comercio, ¿sí?, se enfoque ahora en su moneda, es el declive del dólar, de la economía. ¿Sí? Entonces vemos estas señales. ¿Por qué? Porque parte de esos problemas económicos del mundo es parte de lo que el anticristo va a resolver. Hará señales y prodigios. ¿Sí? Va a hacer cosas que hasta ahorita los políticos ni los líderes mundiales han podido resolver, y él los resolverá. ¿Sí? Y nosotros, mis hermanos, está el movimiento ecuménico. ¿Sí? Todos sabemos que ya construyeron la casa abrámica, que se supone va a reunir o a juntar a las religiones más importantes del mundo. Eso es un paso para formar una sola religión. ¿Sí? Entonces, todas estas señales, hermanos, si vemos que el mundo está cambiando de una manera acelerada, ¿estamos preparados? ¿Estamos conociendo, estamos distinguiendo las señales que están sucediendo en el mundo para prepararnos? ¿O seguimos todavía, como les digo, enfocados en los placeres, deleites, cosas materiales? Fíjense, ya para ir terminando, en Mateo 24, hoy mismo, versículo 40. Fíjense lo que dice el Señor Jesús, versículo 40. Dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? Vemos que uno será tomado y el otro no. ¿Por qué? Porque, como ya leímos, posiblemente uno es justificado, inocente, santo delante de Dios, y el otro seguramente es una persona malvada, declarada, o alguien que dice creer en Dios, pero que en realidad pues nunca demostró esos frutos. Si nunca fue salvo, fue, como dice Jesús, hipócrita. Conoces las señales de la naturaleza, pero no sabes discernir los tiempos. ¿Sí? O sea, dice aquí, uno será tomado y el otro dejado. Si a lo mejor por ahí, cuando un día que despiertes, a lo mejor ya no está tu esposo. ¿Sí? Imagínate que de repente despiertes y ya no está, ya se lo llevó el Señor. Va a haber algunas que hasta van a decir amén, ¿verdad? Ay, gracias, Señor, que te llevas al gorila de aquí, ¿verdad? No, bueno, entonces, uno será tomado, el otro será dejado. Dice versículo 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vean la instrucción, la exhortación de Jesús. Velad, estar atentos, estén despiertos, ¿sí? Estén alerta, no estén dormidos espiritualmente. Velad, porque no sabes en qué momento va a venir el Señor. 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados, ¿ya ven? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A la hora que menos te lo imagines, a la hora que menos te lo esperes, vendrá el Señor. ¿Sí? Por eso estén velar y estén preparados. Qué importante es, mi hermano, no descuidar nuestra relación con Dios. Qué importante es no descuidar tu vida de oración, tu estudio de la palabra, ¿sí? No descuides tu comunión con Dios, ¿sí? No despegues los ojos del autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo ya está cerca, el Señor ya está a la puerta, ya de un momento a otro Él vendrá. Los tiempos estamos en los tiempos finales, y las señales de este mundo nos dan fe o nos ratifican de que en verdad el Señor ya está pronto a venir. Versículo 45, escucha la pregunta que hace Jesús: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso el Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo?
este versículo leído en la versión Dios habla hoy, dice: dichoso el siervo a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Sí? Dichoso aquel cristiano, aquel hijo de Dios, aquel siervo de Dios, que cuando Jesús venga lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Sí? Creo, mis hermanos, que de alguna manera cada uno de nosotros conoce sus responsabilidades delante de Dios. Si eres un cristiano, conoces cuál es tu responsabilidad delante de Dios. Como hijo de Dios, ¿cuál es tu responsabilidad? Servirlo, y tienes una comisión. ¿Cuál es? Ir y predicar, ir y anunciar el mensaje, ir y adorar a Dios, ir y obedecer al Señor. Esa es tu responsabilidad como hijo de Dios. Como esposo, ¿cuál es tu responsabilidad? Fortalecer tu matrimonio, ¿sí? Amar a tu esposa, ¿sí? Comprenderla, ayudarla, fortalecer la relación en tu matrimonio, ¿sí? Cuidar tu hogar. Como padre, ¿cuál es tu responsabilidad? Amar, instruir, corregir a tus hijos, darles disciplina y darles bases y fundamentos bíblicos, no los del mundo, sino bíblicos. Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces todos nosotros conocemos nuestra responsabilidad. El punto es, ¿lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Estamos cumpliendo con nuestro deber, con nuestro trabajo? ¿Sí? Dice el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos. Es decir, si tú te confías, el Señor no viene, que se me hace que es puro cuento, y te comienzas a distraer, a desenfocar, ¿sí? Comienzas a escuchar otras cosas, ¿sí? Y comienzas a regresar de donde el Señor te sacó, comienzas otra vez tus prácticas antiguas. Pues ve lo que dice el Señor. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los que hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Ahora, la palabra malo del versículo 48, dice: aquel siervo malo, mis hermanos, hace referencia a una persona indigna, a una persona que no tiene valor. Habla de una persona enferma moralmente y una persona pecadora. ¿Sí? Entonces, si aquel siervo malo, aquel siervo enfermo, pecador, indigno, lo encuentra el Señor así, distraído en las cosas del mundo, haciendo sus prácticas como lo hacía antes de ser cristiano, es un hipócrita. Es un hipócrita, aquí lo dice. Es un hipócrita el cual Dios lo castigará y lo pondrá en aquel lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, mis hermanos, ¿sí? Vemos que Jesús nos habla de una manera clara, de una manera determinante, tajante, ¿sí? Él nos da un panorama de lo que va a suceder, nos da indicios, indicaciones para poder comprender y darnos cuenta de que los tiempos que nos encontramos son de verdad los últimos tiempos. Jesús nos está advirtiendo de los beneficios y de las consecuencias de ser un siervo fiel y prudente o de ser un siervo malo e indigno. Jesús nos está alentando a estar alertas, a estar preparados para su venida. ¿Sí? Ahora la responsabilidad es de cada uno de nosotros. La responsabilidad es de cada uno de nosotros escuchar estas palabras, meditarlas y obedecerlas. O simplemente que te entra por un oído, te sale por el otro y sigues viviendo tu vida como la estás viviendo hasta el día de hoy, siendo un hipócrita. Tú decides. Pero aquí Jesús nos está diciendo los beneficios y las consecuencias de ser un siervo fiel o de ser un siervo malo. Tú decides. ¿Sí? Ahora, en Mateo 24:35, en el versículo 35, vemos estas palabras de Jesús y con esto cerramos, mis hermanos. ¿Qué dice Jesús en el versículo 35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? Que todo en este mundo se va a acabar. Todo en este mundo se termina.
Tarde o temprano se termina, pero las palabras de Jesús se van a cumplir. Eso es lo que dice. Pero mis palabras no pasarán, significa mis palabras se van a cumplir, ¿sí? Así que mi hermano, no sé qué tan serio, amigo que nos escucha, no sé qué tan serio tú tomes estas palabras de Jesús en tu corazón. No sé si estás endureciendo tu corazón y dices, estás loco. O no sé si las estás recibiendo y las estás meditando ahorita. Pero lo que sí es irrevocable, ¿sí? Lo que sí es irrevocable, mis hermanos, amigos, es de que todo esto que hemos leído y todo esto que hemos estado estudiando durante estas semanas sobre las señales del fin y la venida de Cristo, se van a cumplir. Se van a cumplir. Y no puedes hacer nada para impedirlo. Todo lo que dice aquí se va a cumplir, ¿sí? Así que, mis hermanos, debemos de esforzarnos más en estos tiempos finales. Debemos de esforzarnos más por llevar una vida digna, santa, de consagración a Dios, de obediencia a Dios y presentar buenos frutos. Buenos frutos. ¿Para qué? Para ser tomados como dignos y formar parte de ese grupo que será arrebatado y recibirá al Señor en las nubes. ¿Sí? ¿Quién quiere recibir al Señor en las nubes? ¿Quién se quiere perder ese momento? Pues nadie. O sea, va a ser un momento glorioso cuando de repente seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y de repente veamos a nuestro Salvador en las nubes y que nos lleve con Él. O sea, pero para eso, mis hermanos, necesitamos ser tomados como dignos, ¿sí? Para participar de las bodas del Cordero. Así que estén alertas, estemos preparados para que aquel día, ¿sí?, no nos tome por sorpresa y nos llevemos, o sea, ahora sí que una gran sorpresa, ¿verdad? De que de repente, todos se fueron y yo me quedé, pero el Señor, pero si yo iba a la iglesia, sí, pero a lo lejos parecías un árbol frondoso, lleno de hojas, pero cuando me acerqué a ti, dice el Señor, no hallé fruto, no hallé fruto. Entonces, mis hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús son verdad y se van a cumplir. Amén. Amén. Así que estemos alerta, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, por tu instrucción. Padre, gracias por redarguirnos, por hacernos ver que necesitamos, Señor, realmente dar frutos de fe, de arrepentimiento y de amor, Señor. Perdónanos si hemos sido negligentes contigo, Señor, en la obediencia. Perdónanos si hemos tomado tu palabra a nuestra conveniencia. Perdónanos si hemos tenido la osadía de pensar o querer que tú te tienes que bajar o te tienes que acomodar a nuestra voluntad cuando es al revés. Nosotros tenemos que someternos a tu voluntad y no tú a la nuestra. Sin embargo, a veces, Señor, nuestra necedad, nuestra ignorancia, nuestra terquedad nos hace, Señor, pensar que tú te vas a someter a nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a estar atentos, a estar alertas, a conocer, ayúdanos a desarrollar por el uso, Señor, nuestros sentidos espirituales para que podamos discernir, conocer, entender los tiempos, las señales, así como cuando sabemos que si las nubes se juntan va a llover y si el viento sopla del sur va a hacer calor. Así, Señor, también poder conocer estas señales que tú nos has dejado de los últimos tiempos y de tu venida. Realmente, Señor, el mundo está cambiando, el mundo está de cabeza, el mundo se está desmoronando a pedazos cada vez más, Señor, pero tú, Señor, levantarás un remanente. Tienes un remanente que somos nosotros, tus hijos, los que hemos creído en ti y queremos servirte. Así pues, Señor, ayúdanos a ser siervos fieles, para que cuando tú vengas, nos halles, nos encuentres haciendo nuestro trabajo, Padre, y seamos tomados por dignos y seamos llevados para recibirte en las nubes y darte adoración por la eternidad, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos, que bendigas sus familias, sus trabajos, su entrada y su salida, sus hogares, Señor. Padre, bendícelos, bendice sus matrimonios, a sus hijos, Señor, y ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestra responsabilidad de padres, madres, cristianos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Un aplauso, Señor.